Buenas tardes.
Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Estamos que arrancar, ¿todo bien por ahí? Hola, buenas tardes, Nico. Hola, Juan, Valentín, Juan. Bueno, un minuto arrancamos, ahí como unas ventanas y ya arrancamos. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos para arrancar. ¿Todo tranquilo por ahí? ¿Se me escucha? Voy compartiendo pantalla. Buenísimo, muchas gracias. Quien sea que me habló no se escuchaba. Así que gracias igual. Sí, se escucha. Vale, gracias. Buenísimo, bien, ahí les compartí pantalla, como siempre arrancamos con el cronograma por si hay alguna duda. Bien, hoy la última clase a nivel informativo, si quieren, la clase que viene recuperatorio para las 3 o 4 personitas que no aprobaron el parcial. La nota del Viendo el parcial, cronograma, tenemos examen hoy, profe. ¿por qué? 13 del 10. Ahí dice, Ah, acá dice, no, olvídate, sí, no es examen, no, olvídate. Los exámenes están en rojo siempre, siempre en rojo los exámenes. Sí, me olvidé de cambiar esto. Gracias por avisar. sí, no, Bueno, que estuvo hablando en el grupo, les pareció raro. sí, estaba raro. Demasiados exámenes seguidos. Mucho copiar y pegar. Bien, sí. Hoy es la última clase así a nivel informativo, donde vamos a seguir viendo ahí unos collabs de lo que tendrían que hacer para la entrega del TP. Y la clase que viene, bueno, recuperatorio para los que no vinieron o no aprobaron. Y eso era lo que estaba diciendo. Que me olvidé de avisar las notas, pero las notas están.
están subidas en aquel link que les di la clase número 1, que vamos a repasarlo, estaba en avisos, materias, y acá yo les había dado un drive para que completen cómo les había ido en las materias previamente, y en ese mismo link están cargadas las notas del otro día. Y yo me olvidé de avisar, supuse que iban a entrar, pero hice mala mía, ¿no? No tenía por qué entrar a ese lugar. Así que bueno, ya están las notas de cómo les fue ese día. Bueno, están las personas que no se presentaron en ninguna de las clases, están con su modalidad libre, y en este mismo lugar vamos a poner después la nota del TP, ¿sí? En el TP, recuerden que lo hacemos por grupo, así que después chequen que estén bien ahí numerados los grupos, o si cambiaron de alguna forma alguno de los grupos, chequenlo. Sí, sí, estaban ahí, mala mía que no avisé. Me di cuenta hoy cuando Sol me preguntó algo y dije, nunca les avisé dónde puse las notas. Pero bueno, sí, estaban ahí. Nada, si a mí me preguntaba, les decía, están ahí, pero me colgué mal. Bien, las notas estaban ahí. Bueno, nada, chequen ahí que estén bien los grupos, y si a alguien le falta el grupo, cambia el numerito y se asigna el grupo que desee, porque lo único que nos queda es justamente la entrega de TPs, donde ya le ponemos una nota numérica, y con esas dos notitas ya tienen la nota de la cursada. Así que, bueno, así es como sigue la materia, ¿sí? ¿Con eso alguna duda o algo? Yo ahora voy a hablar del TP y voy a mostrar algunos collabs con algunas otras cositas que me gustaría que tengan o que traten de hacer. Recuerden que entregan el TP como mucho hasta el lunes 20. Yo después miro la defensa, le ponemos una nota, y si a alguno le va mal o no llegó a entregar el TP, tiene una semanita más para entregarlo. ¿Ok? Ahora después edito esto del examen y esto que tampoco es presencial, es virtual. Con eso ya estaríamos con la materia. Entonces, la entrega del TP también es virtual, ¿no? Sí, la entrega lo suben al campus, nada más. ¿Sí? Vale. Es eso, es una fecha límite donde ahí cierra la entrega. Sí, sí. No importa cuántos registros son. La clase pasada creo que dije 100.000, pero tiré un número por tirar, o sea, muchos registros, no importa cuántos sean, no los voy a contar, que sean muchos registros, ¿sí? No que sea algo que uno podría manejar con un Excel, sino algo un poquito más contundente, no importa cuántos sean. Para ser consistente con lo que dije la clase pasada, 100.000 podría ser un buen número, pero reitero, si son 50.000 va a estar bien igual, y si son 19 millones va a estar bien igual. Importante que sean muchos datos, ¿sí? El video del TP, cada integrante, no, en total 10 minutos entre todos, ¿sí? Si son 5 personas, 2 minutitos, 3 minutitos cada uno y listo. También, no voy a dar por perdido ningún video que se pase de 11, 12 minutos, pero para tener un orden de magnitud y que nadie se zarpe y que nadie mande un video de 30 segundos tampoco. Así que, como referencia, 10 minutos, ¿sí? Bien, bueno, lo de los grupos los dejo para que lo resuelvan ustedes. La entrega de los TP se hace en la solapita de TPs, creo que ya está habilitada la entrega, acá está. ¿Sí? La entrega es muy sencilla porque lo único que tienen que hacer es enviar un link, ¿sí? Un link con acceso público, así yo lo puedo chusmear, ¿sí? Y nada más, no es que tienen que entregar mucho más. El recuperatorio, sí, el recuperatorio, misma modalidad, mismos temas que el examen parcial, efectivamente. Bueno, y recordemos un poco lo del TP, ¿sí? Lo del TP, la clase pasada un poco también lo mencioné, pero vamos a las cosas claves que voy a tener en cuenta para el TP. Bueno, como dije, lo que está en negrita básicamente, dos fuentes distintas. Ahora vamos a hablar un poquito de las fuentes. A fuentes me refiero a dos informaciones distintas. La fuente puede ser la misma, de hecho, ¿sí? De una misma página puedes descargar dos archivos de la información. Lo importante es que estén separados. Entonces, que puedan hacer un join o una unión entre estos dos datos. La palabra fuente no era la mejor, la más indicada, pero básicamente es eso, ¿sí? Dos sets de datos que van a tener que entrelazar. Si son más de dos, mejor, pero con dos alcanza, ¿sí? Obviamente, para entrelazarlos van a tener que tener algún parámetro común, ¿sí? O alguna clave foránea, o como quieran llamarlo. Y es importante que alguno de los registros sea georreferenciado, ¿sí? O sea que algún resultado lo puedan tirar en algún mapa, hablando mal y pronto. ¿Bien? Eso sobre los datos. Dos sets de datos entrelazados que los puedan mapear, ¿sí? Aunque sea tirar unas coordenadas para hacer algo, ¿sí? Después el apartado 2 habla un poco del procesamiento de los datos, que fue lo que vimos en la clase pasada. Básicamente
reorganizarlos si hay que reorganizarlos, limpiar lo que haya que limpiar, cambiar los vacíos por lo que sea que tenga que cambiarlo, eliminar alguna fila que esté de más, eliminar una columna, etcétera. Más o menos las cosas que estuvimos haciendo la clase Claro, pasada las o que digan viendo, ignorado, todo eso, ¿no? las que digan. Ignorado, cosas así. No, ¿a qué te refieres con nada? Como que un campo no lo contesta Claro, una persona. claro, Bueno, eso, por ejemplo, que está todo referido a edad y uno que diga ignorado, no sé, para un ejemplo, como diciendo no, está se bien, sí, sí, sí. desconoce. Si son todos numéricos y de repente dice Pepe, bueno, ¿qué haces con ese dato? Vimos que hay muchas técnicas, o lo cambias por la edad media, o lo cambias por la mediana de la edad, o simplemente lo filtras, si es uno solo, lo sacas y listo. Bueno, sí, ese tipo de errores, hacer el tratamiento que quieran, pero hacerle un tratamiento y explicarlo en el collapse. Bueno, esa parte es como la más sencilla y la que siempre hay que hacer. Y después el apartado 3 es utilizar al menos 2 de las técnicas que vimos en sistemas basados en conocimientos o alguna otra que no hayamos visto, ¿sí? Toda la parte que tiene que ver básicamente con la separación en clúster, tiene muchísimas ramificaciones y acá vimos básicamente K-means, ¿sí? Y Zoom, que son como las cosas que están más ligadas, pero hay 1000 variantes más. Si quieren aplicar alguna de esas variantes, buenísimo. Pero al menos 2 de esas técnicas. Mi consejo es que utilicen una de estas dos, una de ID3 y una de redes bayesianas, porque son muy sencillas y es muy fácil obtener una regla o un resultado probabilístico de cualquier set de datos. Así que aplicar una de estas dos es muy fácil, y por ahí la que hay que pensar un poquito más es alguna de estas tres, pero una y una creo que podrían hacer como para que les quede mejor, pero bueno, a gusto de ustedes. Dos de las que quieran, eh, así que nada, eso vamos a mirar. Y bueno, y después hacer gráficos a nivel probabilístico y estadístico, o sea, gráficos estándar, donde uno ve los desvíos, máximos, mínimos, dispersiones, etcétera, y un gráfico quizás un poquito más elaborado, como podría ser un gráfico de clúster para alguna variable o simplemente algún mapa autoorganizado. Tiene 47 datos y otro 30K. A priori 47 datos parece, 97 datos parece poco, pero por ahí los 97 datos son, qué sé yo, distritos de un país. Entonces los distritos son 97 y punto, lo que le da peso son los 30K. Entonces si vos el cómputo lo vas a hacer sobre los 30K, está joya. ¿Sí? Lo otro simplemente por ahí es un enlace con una ciudad. En caso de ser así, está bien, y no pasa nada. Preocupante sería que hagas las cuentas sobre los 97 datos. ¿Sí? No sé si te respondí. A priori está bien. Importante que el foco principal del análisis sea con los 30K. ¿Sí? No sé si te respondí con eso. Justamente la idea de la clase de hoy es yo ahora les voy a mostrar unos collabs de cosas que me gustaría que hagan. Así ya les quedan de ejemplo. Incluso ahora mientras me estaba conectando y mientras les dije acomodo unas ventanas, me estaba acordando que tengo separadas las entregas de algunas personas que hicieron buenas entregas en esta materia en el pasado. También les voy a dejar colgados esos links a entregas de otra gente para que vean más o menos lo que hicieron. ¿Sí? Así tienen de referencias de a qué resultados llegar y qué técnicas utilizar. ¿Sí? Hoy por hoy con ChatGPT, con la IA, es muy fácil de hacer todas estas cosas. Lo importante es pensar bien lo que uno quiere hacer y nada más. Y después está todo resuelto por fortuna. Bien, entonces, bueno, y después entregarlo. Nada, en un collapse, todo bien explicado para que entienda qué están haciendo en cada línea o por qué quisieron graficar lo que graficaron, etc. ¿Sí? Sobre eso es el TP. ¿Alguna duda con eso? Sobre el TP en general. Sí y no. El problema es más un problema interno que un dato de entendimiento del TP. Sí, sí, seguro, después de sentarse a hacerlo, justamente. Pero lo importante es que entiendan por lo menos las consignas. Claro, porque hay datos que quiero comparar, por ejemplo, lo que es nacimientos y defunciones, pero viste que el porcentaje de nacimientos contra el de defunciones es demasiado grande. Estoy pensando en si se pone, por ejemplo, el dato de nacimientos, ponerlo como si fuese, digamos, se achica entre comillas, ponerlo de 1 a 100, por ejemplo, para un ejemplo, para así la comparación se note más que Sí, si lo que puedes hubiera. hacer son normalizar los datos, o sea, encontrar el valor medio de ambos componentes y dividir siempre por ese valor medio, entonces te da un numerito fijo
equicomparables, por más que sean de 2 o 3 órdenes de magnitud. Si no, lo que puedes hacer, los trabajás por separado y te fijas en algún momento hay un decrecimiento en natalidades y aumento en muertes o algo por el estilo. Eso también podrían dar. Sí, vale. En cuanto a tiempo, sí, 10 minutos más o menos como referencia, 10 minutos en total. ¿Sí? Sí, la defensa es eso, es el día que yo me voy a tomar para mirar los videos y ponerle la nota. ¿Sí? O sea, el video tiene que estar subido antes de esa fecha. Tiene que estar subido en el Collapse, de hecho. ¿Sí? O sea, ustedes dejan el link del Collapse con el código, con los gráficos generados, etcétera, y un link en algún lado que diga video. Y yo ese día los miro en las horas de clase y les pongo ya la nota. ¿Sí? Eso es la defensa. Y Cristian, 10 minutitos más o menos el video. Si en un grupo me quedaron 6 personas, bueno, nada, por ahí se pasan un poquito, pero en líneas generales 10 minutos. ¿Sí? Y eso es lo que me gustaría que entreguen para que trabajen un poco con datos por primera vez en alguna materia, para que apliquen alguna de estas técnicas de aprendizaje o de clasificación de datos con estos datos. Si alguno cursó sistemas basados en conocimiento conmigo el año pasado o el anterior y ya hizo algo con datos, ¿sí? De hecho hacíamos algo muy parecido, solamente que era más acotado, y alguno quiere seguir sobre eso, puede seguir sobre eso. No habría inconvenientes, así que si algún grupo ya tiene algo armado y quiere trabajar sobre eso mismo, buenísimo. Y yo no me acuerdo bien cuáles eran las consignas de basados en conocimiento, pero básicamente era aplicar estas técnicas. Lo único que por ahí no les pedía que sean 2 fuentes distintas y que no sea referenciado. Pero si ya tienen algo que les sirve, lo pueden reutilizar. ¿Sí? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, era un solo dataset nada más y debemos analizarlo. No había 2 en conjunto, digamos, que analizar. A nosotros nos costó mucho eso, ¿no? Vincular 2 datasets. Primero encontrar un dataset era bastante complicado, con muchos datos, digamos, para analizar. Se caían los links y todo, así que no sé. Pero encontramos de hechos delictivos de acá de provincias, de las provincias de Argentina, y después los censos. Y en base a eso estamos analizando cómo la educación y bueno, las viviendas y demás también, o sea, tienen que ver con esto de los hechos delictivos en mayores provincias, en algunas no, etcétera. Excelente, bien, Chris, sí. Tengo entendido que también son de datos abiertos los llamados a los números de emergencia, llamados a bomberos, llamados a policía, todo eso tengo entendido que son datos abiertos que se puede acceder a nivel nación incluso, así que si alguno todavía no encontró, pueden buscar eso, llamado al 911, etc. Entiendo que eso queda súper registrado y es de fácil acceso, nunca lo googleé, pero entiendo que sí. Y bueno, yo acá les dejé algunas de las páginas tradicionales que se suelen utilizar como para datos que uno conoce y son bastante bien tangibles. Acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Yo les dejé el link en el campus. Acá tienen, bueno, dataset por temas, que están bastante bien, bastante sencillos. El problema que tiene acá la página de la ciudad es que muchos de los datos son muy básicos. Hay que buscarlos bien, o sea, a medida que desplegan aparecen un montón en un árbol de decisión, en un árbol de información. Qué sé yo, por ejemplo, vamos a salud. Seguramente aparecen muchas opciones, el problema es que a veces son de 20 registros o una cosa así. Ahora estoy inventando, por ahí entra uno de 500.000 datos. Pero puntualmente siempre que estuve entrando, hoy antes de mostrarles esto, vi que varios eran de poquita información. ¿Sí? Nada, de normativas no creo que ayude mucho, pero bueno, nada, eso. Acá hay buena info, bastante bien documentada, pero chequeen un poco que los registros son lo suficientes como para trabajar. Y después la otra página que les dejé, que esta sí tiene un poquito más de información y información más numerosa, es la de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Provincia de Buenos Aires tiene datos ahí un poquito más contundentes y bastante bien detallados como para que vean si les sirve o no. Por ejemplo, este que dice oficinas de atención de idioma. Este yo ni lo abriría, ¿no? Porque no creo que sean muchas, no sé si sean 100, 200, no tengo idea. Pero acá claramente no vamos a crear un número muy grande, pero bueno, sería así. Consultas y prácticas ambulatorias. Este tiene pinta de ser un buen número, vamos a chequearlo. Consultar, ¿para qué descarga? ¿Cómo? Hubieras apretado en consultar. No, 197 o 200. Sí, son poquitos. A esto me refería, como que muchas veces no les dan los datos crudos, sino que los que les dan ya es un cómputo intermedio, ¿sí? Un valor medio
o un total acumulado de lo que sea, ¿sí? Pero bueno, acá tienen dos fuentes de información que podrían serles útiles y de fácil acceso. Si no, si algún grupo no tiene, me avisa ahí por el campus y le buscamos algún link con el que pueda trabajar. Así todo, yo les voy a dejar el drive con los datasets que yo muestro acá en los collabs. De última trabajan con los mismos, hagan cosas distintas, pero de última trabajan con los mismos, ¿sí? Bicis, sube, de las bicis, de las sube, hay uno de un censo en Colombia que es totalmente de un profesor, no, claramente no soy yo, que ese está bastante completo también, y hay uno más, son 4. De última les dejo esos 4, se los descargan y trabajan sobre eso. Así que nada, eso. Nico, ¿te puedo hacer una consulta también de los datasets? Porque sí, obvio. A mí se me complicó bastante, a nuestro grupo en general se nos complicó bastante conseguir el dataset, pero vinculamos dos. A ver, uno está bueno porque son tipo todas las ventas de autos en Argentina en un mes particular, creo que había sido agosto. Y el otro, como no, a ver, no podía encontrar otro dataset como para vincularlo, lo que hice fue bajar la población de toda la Argentina, y ahí hay un par, en el dataset hay un par de datos, pero lo importante era la población, para después ir haciendo como un cruce ahí con esos datos. Bien, sí, a priori está bien. Lo mismo que le decía, creo que ¿a quién era? A Valentín. Lo importante es que uno de los datos sea el contundente y el jugoso. El otro muchas veces es anecdótico o un anexo. Por ejemplo, me acuerdo que alguien el año pasado se bajó el dataset de goles hechos en mundiales. Quién lo hizo, qué partido, etcétera. Ese era un registro bastante abismal, ¿no? De todos los mundiales. Y lo vinculó simplemente con un CSV de países, ¿sí? Que los países, no sé cuántos son, 200, no tengo idea cuántos son muy poquitos, pero con eso ya pudieron hacer un gráfico, ¿sí? Un mapa de calor de qué países se hicieron más goles en los mundiales, o sea, algo bien sencillo. O sea, hay un dataset que es el que importa, que es el de los goles, y el otro simplemente para hacer una georreferenciación. O sea, esa salida la van a poder hacer siempre. Se bajan un dataset que es el que les gusta, el que les interesa, se fijan si alguna columna les sirve como georreferenciación y después se bajan el dataset correspondiente a ese registro geográfico, ¿sí? Esa salida la van a poder hacer siempre. No hace falta que se descarguen todos los muertos en Buenos Aires y además la cantidad de perros en adopción en Santa Fe y que traten de vincular esos dos datasets, porque eso sí podría ser recontra complicado. Bien, de última hagan esa jugada. Listo, muchas gracias. Bien. Sí, para no perder el foco de la geolocalización, saben que las provincias son fijas, que las ciudades son muchas, pero relativamente manejables. Si hacen algo por países, tranquilamente un GeoJSON de países o lo que sea, y listo, ¿sí? Con eso ya salen, ya tienen los dos datasets. Yo lo único que quiero que hagan es que justamente hagan ese join, esa unión entre esas dos tablas. ¿Sí? Bien, a ver si me olvidé de decir algo más. Bueno, eso de que son fijas medio como que es medio sí. raro. Puede variar eso, como que son fijas de cada país, las ciudades. Fija más o menos 100 con el año. Bien, ahí Valentín dejó un dataset, no sé si era para compartir con todos o... Ah, turístico, bien. Me lo guardo y lo pongo en el campus, así después no me olvido. Bien. Bueno, ¿algo más sobre el TP? Yo te pregunto por las dudas, Nico, a ver si se nos complica el tema del video por ahí, que sean conjuntos, se puede armar cada uno una parte Sí, obvio. y después no pasa nada. Sí, no pasa nada. Por el tema laboral, más que nada, que algunos trabajan y cuesta coordinar. Sí, olvídate. Además, si lo van a hacer en el mismo momento, en vivo, con un Meet, nada, tienen que practicar, se van a equivocar, tienen que editar, etcétera. Sí, obvio, hagan bloquecitos de 3 minutos cada uno y después vean cómo hacen el empalme. Se hacen un guión básico de qué va a decir cada uno, de qué va a mostrar cada uno, o arman un PowerPoint de 5 slides y dicen, yo trabajo con un slide para cada uno y listo. Sí, de forma sincrónica y después lo conectan y listo. Sí, olvídense. O sea, genial, Nico, gracias. Sí, porque seguro se iba a complicar, ya estuvimos hablando de eso. No, olvídate, gracias. Sin problema. Nada. Bien, ¿algo más sobre el TP? No sé si me quedó alguna respuesta. ¿Tiene que estar mi cara en el video?
No hace falta, no hace falta. Mientras hables, justo tu cara en particular tenés una voz bastante reconocible, no hace falta. Hay un par que no le conozco la voz y no estaría mal que la cara. No, pero yo, o sea, hay profesores que me conocen y yo no tengo ni puta idea de quién son por eso. Son de otras carreras, cosas así. ¿Quién son? Tenés una voz particular. Así que no haría falta tu cara. Bien. Bueno, creo que respondí todo y si me perdí alguna pregunta en el chat me dicen, pero estoy scrolleando y creo que está todo. Así todo, bueno, si no tienen ningún dataset, yo les voy a dejar mi drive con los datasets que les voy mostrando. De último trabajan con esos y vean de ser creativos o hacer algo distinto a lo que les voy mencionando. Y si no, bueno, se descargan y hacen el enlace. ¿El de fuentes de calor cuál era, me dijiste? ¿El de qué, perdón? El de calor, el de fuentes de color. O sea, el que te remarcaba dónde hay más datos. Ah, ese lo iba a mostrar ahora. Ese Ah, no, creo que no lo mostré la vez pasada. No, ahora lo voy a mostrar hoy. Sí. perdón. Bien. No, ponele, es estudiantes en la UNLA. Seguramente de Lanús, de Banfield hay un montón, entonces vas a tener, por ejemplo, ¿no? Un círculo, un rojo bien intenso para Lanús y Banfield, y por ahí un rosita chiquitito para los que vienen de Quilmes, que seguramente hay muchos, pero no son tantos. Eso me refería como mapa de calor. Pero bueno, ahora voy a mostrar algunos ejemplos sobre eso. Bueno. Dicho esto, arrancamos si les parece. Si tienen alguna otra duda me plantean. Bien, para la clase de hoy básicamente les habilité estos links, ¿sí? La mayoría son de un posgrado del que di clases y del que trabajé, y otros son tercerizados. Básicamente voy a mostrar los últimos dos, pero les dejé los primeros dos porque son básicamente ejemplos de cómo se levanta un dataset y cómo se puede hacer. En el primero, algunas técnicas para hacer group by y join. En particular, este es para, ya dije en particular como 10 veces, este es de censo 2010, ¿sí? de Argentina, y después acá hay otro de censos de Colombia que se lo voy a mostrar un poquito más, pero bueno, acá tienen un ejemplo de cómo se podría hacer un group by o un join entre tablas. Y el segundo, que tampoco lo voy a mostrar mucho, es básicamente el ejemplo que vengo trabajando siempre de los molinetes de subte. Acá tenemos la descarga desde la fuente de la ciudad de Buenos Aires que les dije abierta. ¿Sí? Así que acá tenemos Ciudad de Buenos Aires y acá la provincia de Buenos Aires con algunos datasets. ¿Sí? Estos son los dos primeros ejemplos, que de hecho son bien cortitos. Voy a abrir uno. Son simplemente levantar el dato y mostrarlo. ¿Sí? Acá levanta el dato, muestra algunas tablas y no hace mucho más. Y siempre hace el mostrar de las tablas y nada más. Y los dos primeros ejemplos son así, sin mayores complicaciones. No me acuerdo en cuál, van a ver que los datos no siempre hace falta descargarlos, obviamente si uno tiene acceso de alguna forma remota, vía alguna red de acceso buenísimo, ¿sí? Lo que se llama el CDN, CND, depende de cómo lo quieran llamar. Así que la fuente de datos podría ser totalmente online, obviamente. Y bueno, si uno lo cuelga en Drive, básicamente está haciendo lo mismo, ¿sí? Bueno, lo que hoy quería mostrarles es algún ejemplo de justamente esto de análisis espacial. ¿A qué me refiero? Con que los datos estén geolocalizados y que tengan algún resultado geográfico, ¿sí? Así que para eso traje este que se llama Análisis Espacial 1, que díganme si se ve bien o si anda con mucho delay. Ahí ya deberían estarlo viendo. Sí, se ve bien. Bien. Bueno, este particularmente vemos que está sacado de la red de Buenos Aires, una vez más. Son los molinetes de hace 1000 años, ¿sí? Justamente esto lo había hecho en pandemia. Así que bueno, son datos del 19, porque se trabajaron en el 2020 y 2021. Bien, bueno, toda la primera parte es la que estuvimos viendo en la clase pasada, de cómo es el montaje de los datos, qué estructura tienen, ¿sí? Los molinetes, a qué hora se pasó, qué línea de subte era, en qué estación, y si era o no era día de la semana, ¿sí? Este campo particularmente no recuerdo qué era. Bueno, nada, es la visualización de los datos, ¿sí? Siempre lo primero que hay que hacer con los datos es conocerlos un poco, trabajar un poco para ver si hay que modificar algo o no, calcular algún tipo de cuenta o algún acumulador o contador de algún tipo de suceso, simplemente ir conociendo los datos. Bueno,
Y acá viene la parte donde a veces puede ser bastante compleja, que es toda la preparativa, o la preparatoria, mejor dicho, para poder llevar esto a la cartografía, ¿sí? Es decir, para poderlo plasmar en un mapa. Entonces, si uno lo mira rápidamente, tenemos solamente las estaciones, ¿sí? El nombre de las estaciones. Entonces, claramente lo que hay que hacer, ¿qué les parece? ¿Cuál es el primer dato que necesitamos? Si solamente tenemos el nombre de las estaciones, ¿no? El nombre de la estación pasaría a ser lo que sería una clave foránea, ¿sí? Que muchas veces hay que manipularla para que coincida con, por ejemplo, en este caso, este GeoJSON de estaciones de subte, ¿sí? En este GeoJSON vamos a ver que tenemos otra información. Tenemos, el nexo es bastante fácil, ¿no? Porque tenemos el centro geométrico, bueno, en este caso es un punto, ¿no? Pero ese es el centro geométrico de algún área, en este caso como es un punto coincide, y cada una de los nombres de las estaciones de subte. Entonces, en este caso la unión es bastante sencilla porque el nombre de la estación va a coincidir con el nombre cartográfico o diferir, pero muy poco, ¿sí? Entonces ahí lo primero que hay que hacer es detectar si hay alguna diferencia entre caseros como punto o geográfico y caseros como estación, ¿sí? Podrían ser que sean distintas. En este caso los dos datos son exactamente iguales, tienen el mismo nombre, así que no hay mucho que hacer. Entonces es fácil relacionar este tipo de informaciones, ¿sí? En caso de que surja alguna con alguna otra, por ejemplo, caseros, justo la primera que mostré no tenía ningún problema, pero por ejemplo vemos acá, ¿sí? Inclán, que en el molinete no tenía ningún nombre asociado, pero el punto es este, con Humberto Primo pasa lo mismo, y habría que chequear si pasa lo mismo con alguna otra, ¿sí? Entonces, en caso de que ocurra algo así, obviamente van a tener que utilizar algún mecanismo, que no importa cuál es este que está acá, para renombrar de una tabla o de la otra. Siempre recordando que los datasets originales nunca se los reemplaza totalmente, sino que siempre se generan copias, ¿sí? Y se trabaja sobre las copias. Por lo general los datos se levantan en memoria, y una vez que los tienen en memoria hacen lo que quieran. Una vez que terminan de hacer el tratamiento que quieran hacerle, lo vuelven a guardar en el archivo si quieren, pero nunca manipulan el dato original. Bueno, acá el tratamiento que se hace, la verdad que no es muy sofisticado. Básicamente dice que si de un lado de las tablas es nulo, poner lo que dice del otro lado y a la inversa, ¿sí? Si en la tabla de Ecobici tenía nombre y en la del punto no, hacemos la transferencia del nombre de la Ecobici al que está vacía, ¿no? Un tratamiento bastante sencillo, no muy complejo para nada, ¿sí? Entonces, bueno, esto es simplemente eso, es ver cómo hacemos la unión y trabajar con algún tipo de columna, cambiarle los nombres. Bastante sencillo. Y una vez que uno podría hacer algo así, podría obtener resultados como los que les voy a mostrar ahora. Tienen que cierrar un par de ventanas, empieza María. Que esto es lo que les decía, que este ya no lo hice yo, va a estar disponible y yo les voy a dejar el dataset, pero este es un dataset de otro docente que me acompañaba en esta materia, que lo que hizo fue graficar un censo, también como el que les dejé en el primer link, pero este era un censo en Colombia, ¿sí? Veamos lo que se obtiene, ¿sí? Tenemos, obviamente, por un lado, los resultados del censo, ¿sí? Y del otro lado tenemos un dataset bastante sencillo, que simplemente son las divisiones geográficas de Colombia, ¿sí? No sé si conocen Colombia, si han tenido la oportunidad. Bueno, estos serían los polígonos que la definen, ¿sí? Como todo polígono, descrito cada uno de sus vértices por un punto, ¿sí? Esto es lo que es un dato georreferenciado. Bueno, vamos a hacer un poquito más de scroll acá. Vamos a esto. Me disculpo por el scroll, empiezo a cerrar un par de cositas. Bien. Bueno, entonces, ¿qué gráficos me gustaría que hagan con este tipo de cosas y a qué me gustaría que lleguen con un menor nivel de complejidad? ¿Sí? Porque acá van a ser algunas cosas un poquito más sofisticadas. Es, primero, algún tipo de gráfico, déjenme extraer un poco, de dispersión, como estamos viendo acá. Estos son los gráficos de dispersión más conocidos, que seguramente en probabilidad estadística los vieron seguramente, ¿no? Los histogramas con todas sus variantes posibles. Y el de dispersión bidimensional, ¿sí? Donde en una componente tenemos una de las columnas y en otra la otra, y se va
contando la cantidad de sucesos que ocurren con estas dos coordenadas. ¿Sí? Este es un gráfico que me gustaría que hagan algún tipo de dispersión. ¿Ok? Para cada dato, elegir dos variables que les parezcan representativas y hacer alguna dispersión. Bien. Una vez que se pudo hacer el empalme entre los dos datasets, deberían tener algo así. Como que un valor, ¿sí? Un valor de algo. En este caso es el código de la sección o de lo que sea que se estuvo censando. Lo importante es que del otro lado van a tener todos los registros que tienen que ver con la geografía, ¿sí? Entonces, acá lo que se generó es lo siguiente, es como los mapas que vimos hace poquito cuando fueron las elecciones legislativas, y en octubre fueron, más o menos de un mes, ¿no? Que veíamos a la provincia de Buenos Aires, nada, con el clásico celeste, el clásico violeta, o el clásico amarillo, o algún otro color. Bueno, acá se describe algo parecido. Identificar cuando un suceso gana en alguno de estos determinados polígonos y a ese polígono asignarle algún determinado color. Por ejemplo, esa podría ser una en caso de que fueran elecciones. En este caso es un censo y obviamente está hablando de propiedades de un ser humano, ¿no? Pero la idea sería como la misma. Bien, entonces en este caso en el verde más intenso, voy a chequear qué es lo que está graficando, pero parecían ser edades quizás, no estoy seguro. No, tendría que chequear lo que está graficando, pero bueno, supongamos que son edades, está medio exagerado, ¿no? Porque sería como que la mayor cantidad de gente tiene entre 80 y 90 años, cosa que no creo, pero la idea sería eso, es ir discriminando entre rangos de edades y ir viendo en cada polígono de qué rango de edades tenemos mayor cantidad de personas. ¿Sí? Estoy inventando en el aire el ejemplo para que se entienda lo que me gustaría que hagan. Dada una división política, ver en cada uno de los polígonos cuál de las variables fue la que más peso tuvo. ¿Sí? Puede ser nivel educativo, sí, puede ser. Tendría que chequearlo más a fondo y recordar un poco de qué habla esto. Bien. Y bueno, a ver, no quiero hacer... Quiero estirar todo lo que hacen. Bueno, acá gráficos estándar, ¿sí? Y a ver, de clusterizado, por ahí me interesa más. Una vez que están todos los datos totalmente trabajados, acá lo que vemos que hizo este compañero es algún tipo de separación en clúster. Entonces acá, si no me falla la memoria, lo que hizo es lo trabajó de tres formas distintas, donde básicamente si uno va a separar en clúster, ¿qué es lo que tiene que pensar? A ver, antes de mostrárselos, ¿qué les parece que uno hace? ¿No? Si tenemos el dataset de lo que sea, estudiantes de la UNLA, ¿cómo voy a definir yo el clúster? ¿Sí? Vamos a clasificarlos, efectivamente, pero ¿clasificarlos de qué forma? Depende, ¿a qué trata el proyecto, digámoslo? ¿De qué quieres saber? Ok, está bien. A ver, lo estoy preguntando de forma genérica, ¿no? Pero bueno, efectivamente, lo que le dice Agustín es correcto. O sea, yo depende de lo que quiera trabajar, es cómo voy a separar los clústeres. Pero mi pregunta era tan genérica que quizás no se entendió. ¿Qué voy a usar para separar en clúster? ¿No? Si tenemos 19.000 columnas para un dato, ¿cuál es la que voy a usar para separar en clúster? Las más representativas de lo que estés estudiando. La más representativa o la que me interese. La respuesta es cualquiera. Verdaderamente uno puede utilizar cualquiera de las columnas y ver si de verdad refleja algo que te interesa. Obviamente uno piensa qué columna es la que más le conviene, separa en clúster con esa columna y se fija en los resultados. A lo que iba mi pregunta es que, dado un montón de columnas, uno tendría que elegir cuál utiliza, pero a priori podría utilizar cualquiera, pero lo importante es que uno tiene que elegir una variable, ¿sí? Si uno trata de separar en un clúster eligiendo todas las variables, es muy probable que no consiga encontrar esos clústeres, ¿sí? Los datos pertenecen a un subconjunto si uno los mira parcialmente con alguno de sus atributos. Si uno lo mira con todos los atributos, seguramente los datos sean todos distintos y no haya mucho que agrupar. Entonces, bien, esto es lo que plantean acá en este collapse, ¿sí? Muestran primero una separación en clúster teniendo en cuenta simplemente una variable, ¿sí? Y en base a eso separan en clúster. Bien. Bien. Haciendo esa separación en clúster, este mapa que teníamos acá arriba, perdón por el scroll otra vez, que lo teníamos prácticamente cada polígono de un color distinto, se obtiene un mapa de este estilo, ¿sí? Si uno podría separar, por ejemplo, en este caso, si uno piensa que separó 9 clústeres, vemos que solamente hay 9 colores.
muchos de los colores que eran distintos, porque eran datos totalmente distintos, van a aparecer agrupados bajo un mismo color, ¿sí? Entonces, eso lo hicieron trabajando con una única variable. Y después, más abajo, si no me falla la memoria, hay una separación en clúster espacial. Es decir, que hacen trabajado de separación en grupos, pero teniendo en cuenta la división política. ¿Sí? Vamos a ver si hay un mapa final. Se ve feo este. Viento solar, perdón. Bien, bueno, el mapa final no parece muy ilustrativo, pero el resultado final acá en este dibujito sacado de Google sí parece ser claro a lo que me refiero con un clúster espacial. ¿Qué quiere decir? Que los datos se pueden parecer justamente por los componentes de cada una de las columnas. Ahí podríamos hacer el clusterizado por variables, y en este caso el clusterizado por región. ¿A qué se refiere? Vemos como que las bicis están todas en el mismo lugar. Yo no estoy diciendo que las bicis se parecen entre sí, sino que estoy diciendo que en este lugar va a haber bicicletas, en este lugar va a haber autos, y bueno, en este otro lugar hay camiones, ¿sí? Eso se refiere clusterizado por lugar, ¿sí? En este caso podríamos, pensando en Buenos Aires, podríamos separar los datos que provienen de, déjame pensar, algún clusterizado político, primer cinturón de conurbano, segundo cinturón de conurbano, Cava. Eso sería clasificar no por el contenido propio del dato, sino por la distribución geográfica del dato, ¿sí? ¿Se entendió el concepto? Yo acá con este dibujo, con esto muy bien no entendí lo que quiso representar el compañero, pero la idea es bastante clara, no me importa tanto la naturaleza intrínseca del dato, sino dónde está ubicado el dato en cuanto a lo geográfico, ¿sí? Después no se parecen en nada, pero simplemente hacemos esa discriminación barrio por barrio, cinturón de conurbano por cinturón de conurbano, al este de los 60 grados de longitud, etc. ¿Sí? El análisis que uno quiera. A eso se refiere clusterizado político o geográfico, ¿sí? Es como una variante que podría existir, que no solamente se lo hace con columnas, ¿okay? Lo más tradicional, obviamente, es hacerlo con columnas, porque para hacer una división de este tipo, uno tiene que conocer muy bien el negocio y muy bien el dato, como para estar seguro que acá va a haber autos y de verdad va a tener sentido hacer esta separación espacial, ¿sí? No sé si me expresé con este concepto, ¿no? Más allá de cómo se hace, no sé si se entendió la idea de esos dos tipos de clusterizados. Se te complicó un poquito la mezcla al final, pero sí se entendió lo que es la idea. Excelente, ¿verdad? Bien. Entonces, hay dos formas de clusterizar. Una es, miro los datos, elijo una columna, y cuando esa columna cumple determinados rangos, digo, bueno, buenísimo, está dentro de un clúster, está dentro del otro, etc. Esa es la separación por las columnas del dato. Esa es la que yo les hice el dibujito cuando vimos camellas, es el tratamiento natural que se lo suele usar el clusterizado. Pero también hay un clusterizado geográfico, donde decimos que los datos pertenecen a un lugar o a otro, simplemente teniendo presente las coordenadas espaciales. El dato podría ser totalmente distinto, pero estás indicando que pertenece a un subconjunto espacial en particular, ¿sí? Como decir, mira, no, pasa que ese voto es del conurbano. Y qué sé yo, qué quiere decir, no sé qué quiere decir, pero bueno, por algún motivo lo estás diciendo, o sea, estás separando esa información, ¿sí? Por eso muchas veces suele ser útil, siempre se dice, bueno, el voto del conurbano sur, el voto del conurbano norte, medio como que se dice, en el norte ya sé a quién van a votar y en el sur ya sé a quiénes van a votar. Muchas veces cuando se hacen censos o cuando se hacen algún tipo de entrevista, suele ser útil hacer entrevistas en dónde, en qué lugares. ¿Qué lugares típicos les parece que las entrevistas suelen ser un poquito más nutritivas que ir a un barrio en particular? Depende del partido, porque si sos peronista te conviene ir a La Matanza. No, pero conveniencia no en ese sentido, sino conveniencia de que la estadística dé bien. ¿Sí? Y a las zonas encima pobladas en general, no a los que se ve que están politizados. Más poblada no, porque por ejemplo otra vez la Matanza es recontra poblada, y si hacemos una estadística ahí, seguramente sabemos quién va a ganar.
No, por eso digo, no solamente un lugar, sino varios que son los más poblados, pero no agarrar los que seguramente sabemos que están politizados. Por ejemplo, sabemos bien, tal cual, que La Matanza, si preguntamos a quién van a votar, el 50% ya se sabe. Ahora, pero si agarrás a demás partidos que están en mitad de provincia, porque como todos sabemos, la provincia de Buenos Aires es más grande que el conurbano, así como se dice. A lo que se refiere Nico es un lugar donde pase mucha gente de muchos lados, como por ejemplo en Constitución. Vieron que Crónica, donde hace todos sus reportajes. El otro día estuve viendo y estaban preguntando también a quién vas a votar, el tema de la inflación. Básicamente lo hacen en Constitución porque hay un montón, un malón de gente a todas horas, gente de distintos estratos sociales, distintas edades. El famoso embudo, claro, es en Constitución, es en 11, es en Retiro. Claro. Son en esos lugares. A eso es lo que se refería Nico. Claro, a ese va mi pregunta. No solamente buscar no solamente buscar la mejor localidad peronista, la mejor localidad libertaria. No, simplemente decía así de no, eso no sirve. Claro, pero justamente buscar un punto fijo, decían. Buscar un punto fijo donde haya convergencia de gente de todo tipo. Entonces ahí desaparece este clusterizado por región y aparece más el otro clusterizado, que es el que de verdad importa. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé en qué momento el ejemplo se fue para ese lado, pero bueno, me parece que para dar un ejemplo, ¿no? Para hacerlo más fácil. Efectivamente, por eso es que el clusterizado espacial muchas veces es importante, ¿sí? Porque a veces los datos están muy bien repartidos en lugares geográficos, ¿sí? Entonces podría ser útil. A ustedes en su trabajo seguramente no hagan un clusterizado geográfico, sino que hagan un clusterizado por variables, un clusterizado estándar, ¿sí? Bien. Déjenme ver si les quería mostrar otra cosa. Este es el de Cava, que es el 5, el de los movimientos que ya les mostré, y el del censo. Vamos a chusmear este. Este creo que tiene un mapa de calor, si no me falla la memoria. Pero bueno, este es nuestro censo, el censo 2010, que la mayoría lo debe recordar, creo yo. Vamos a ver si hay un mapa. Si no hay un mapa, mala mía, le dejé con el link. No hay ningún link. A ver, esperen, dejo de compartir un segundo. Porque yo lo vi antes de empezar la clase, dije, les voy a mostrar este que está bueno. Y no lo dejé el link. Que era justo lo que me preguntaste vos, Agustín, sobre el mapa de calor. Era lo que quería mostrarles. Bueno, entonces, resumiendo. La idea del TP es que unan dos datasets y que los mapeen de alguna forma, de la forma que les parezca más oportuna, más pertinente, y que puedan sacar algún mínimo resultado, de decir, en tal provincia muere más gente que en las otras en promedio, o que en tal provincia, hablando de lo que dijo Agustín, más nacimientos los fines de semana, no sé, estoy inventando. ¿Sí? Nada de recontra sofisticado, sino simplemente esto, algún resultado georreferenciado. ¿Quieren preguntar algo sobre eso? Mientras yo busco el mapa que les quería mostrar. No, tranquilo, busca tranquilo. Vale. Más lindo que siempre me tomo 5 minutitos para organizar las ventanas, pero hoy falló. Puede ser esto. Análisis espacial, se me va a mostrar. Vamos. Comparto otra vez. Bien, ahí están viendo, ¿verdad? Bueno, es el mismo que les estaba mostrando, solo que antes estaba incompleto por algún motivo que desconozco. Básicamente tenemos el censo 2010 orientado a Cava y sus resultados, ¿sí? Entonces, todo lo que van a ver acá primero del primer scroll es simplemente cómo se levanta un dato georreferenciado, o sea, básicamente el mapeo de Cava, ¿sí?
con más líneas, más grosor, distintas comunas, etc. Pero a lo que me refería con el dato de calor es lo siguiente. Uno puede mapear dónde sucedió determinada cosa, ¿sí? Entonces va a obtener un punto cualquiera en algún lugar de los ejes X e Y, pero obviamente uno estos puntos los quiere tener geolocalizados. Entonces, este es uno de los tratamientos que pueden hacer, o sea, simplemente geolocalizan la información, y bueno, después estos puntos seguramente tengan más o menos ocurrencia, o pertenezcan a un clúster, o no pertenezcan a un clúster, o vaya uno a saber lo que quieren hacer. Entonces, estos puntos, que sean todos naranjas, no representarían mucha información, ¿sí? Vamos acá a ver cómo es la tasa de utilización de determinados puntos de estaciones de subte en Cava, ¿sí? Eso es lo que se está mostrando acá. Entonces, básicamente el color de cada uno de los puntos por ahora sigue en naranja, pero lo que vemos es que el radio disminuye. Entonces, ¿qué quiere decir que disminuye o que aumenta el radio de un círculo? Que es más o menos usado. Que es más o menos usado, eso con el tratamiento que quieran. Seguramente el más grande sea más utilizado y más pequeño el menos utilizado. A esto se refiere un mapa de calor. Mapa de calor se refiere a que cambian los radios y que también pueden llegar a cambiar los colores, ¿sí? Por ejemplo, que el color sea cálido, quiere decir que es más usado para ir, que el color sea frío, que es más usado pero para volver, o sea, estación de destino o estación de origen, ¿sí? Y el resultado final obtiene algo parecido. A ver, todo esto son cálculos intermedios, ¿sí? A esto se refiere un mapa de calor, ¿sí? Vemos que el más oscuro es el que mayor tasa de utilización de estaciones tuvo. ¿Por qué pasó esto? Bueno, si uno mira lo que está a la derecha, vemos que la mayor cantidad de usuarios viaja por estas estaciones, pero además porque hay muchas estaciones conglomeradas en ese lugar. Entonces, no solamente viaja mucha gente, sino que además hay muchas estaciones. Entonces, hay como mucha oferta para subir y bajar de determinados lugares. Por ejemplo, esta estación que son frecuentes del subte y saben cuál es, buenísimo. Debería ser la línea D, imagino. Esta última es como que tiene una estación muy alejada de las otras, ¿sí? Entonces ahí el mapa está con un amarillo clarito, porque obviamente la gente que sube y que baja es muy poca, porque ya el resto de la gente ya subió, ya bajó en otro lugar. Y eso pasa con las que están más alejadas, ¿sí? A ver, sigamos a ver qué otro resultado teníamos. Bueno, no mucho más. Entonces, me gustaría que como resultado final tengan algo así, ¿sí? De ubicación geográfica de determinados puntos y algún tipo de tratamiento de clúster donde puedan indicar, bueno, todos estos datos pertenecían a esta parte, o esta parte pertenece a un determinado conjunto de datos, ¿sí? El amarillo sería el clúster utilización moderada, entonces me pueden decir todos estos datos son amarillos, y además como el dato está en este lugar es amarillo. Bien, reitero, no estoy diciendo un clúster por región, no es que estoy diciendo que esta región tiene una conducta, sino que hay datos que pertenecen a un clúster que podría ser el clúster amarillo, y como ese dato está en esta comuna, es decir, que esa comuna es amarillo, o sea, eso es más sencillo. O sea, trabajar de forma de variables, ¿sí? Clusterizado por variables. Y simplemente mapearlo. Bien. Entonces, este es como mi objetivo, que me gustaría que me entreguen algo parecido a esto, ¿sí? De Cava, de Buenos Aires, de Argentina, del mundo, de lo que quieran, pero nada, un grafiquito de este estilo, ¿sí? Se va a hacer lo que se pueda. Sí, sí. Sé que van a poder hacer algo, reitero, hoy por hoy está todo súper recontra resuelto, y hay muchos ejemplos de muchas cosas ya prearmadas. Yo ahora les voy a dejar eso, un drive con algunas entregas de cosas que me enviaron el año pasado, que algunas sean re básicas, pero consiguieron mapas re sencillos y muy vistosos a la vista, ¿sí? ¿Cómo conseguiste el punto exacto con código para una región determinada? No, eso está en el dataset, ¿sí? No es que lo conseguí. En el dataset que debe estar acá arriba, todo lo que sea punto .geo.json, ahí está el punto geométrico exacto, ¿sí? No es que lo conseguí. Pero ya es un punto que ya viene por defecto, es un punto que lo leí, no está en los cálculos hecho eso. No, porque a mí me aparece, por ejemplo, ya que estamos lomas, algo que pues no me aparece lomas, latitud, longitud, tanto. No, a ver,
tenés que buscar el dataset que lo tenga. Lo que sí puede pasar, que no es el ejemplo más, no es lo que está pasando acá en este dataset, es que para cada comuna o para cada localidad van a tener los puntos que definen al polígono, y eso les va a dar, obviamente, un polígono. Lo que muchas veces se suele utilizar es encontrar el punto que está en el medio del polígono para darle el nombre a la ciudad, ¿sí? Y eso lo resuelve la librería de pandas, ¿sí? GeoPandas, es la que está utilizando siempre acá. GeoPandas tiene una función que obviamente no recuerdo cuál es, que te da el centro geométrico del polígono y lo toma como el punto de Lomas o del Lanús o del que sea. ¿Sí? Pero no es que está la estación ahí, ni mucho menos, es el punto geométrico, es el punto que separa en el medio al polígono, ¿sí? Pero eso está resuelto, no tenés que programar nada. Si es alguna función, que vayamos a ver qué nombre tiene. Joya, ahí me lo noté. Buenísimo. Le das un polígono y te dice cuál es el punto geométrico. El centro geométrico. Bueno, se entendió, perdieron por el scroll, medio desprolijo los ejemplos, porque hablan todos los ejemplos de cosas distintas, pero yo lo que quería que vean es que me gustaría un resultado final de este estilo, ¿sí? Puntos dispersos en algún mapa y que esos puntos tengan un determinado color o que tengan una determinada forma en base al subconjunto al que pertenece. ¿Bien? Eso es lo que me gustaría que hagan. Y retornando a la primera clase de explotación, donde mostraste Sí. ¿Cómo se llama? Los ID3 bayesianas, el SOM, Camins, el cómo quedaría graficado para tener la idea. La primera clase de... Sí, la clase pasada sería antes del examen. Ok, cuando mostré qué cosa, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo queda cada técnica? ¿Decís? Claro, las técnicas. Es que eso no lo tengo todo en el mismo lugar, me parece. A ver, déjame chequearlo. Lo que tendrías que hacer es ir a la clase de cada uno de los temas para que veas cómo queda cada técnica. Acá abajo creo que tenga la de clusterizados, si no falla memoria. ¿Sí? Es esa. Es esta es la del clusterizado. Y no sé si hay otra más por acá. Creo que no, ¿eh? Igual hago scroll para responderte, pero me parece que no hay otra. No, creo que no. No, lo que sí tenés que hacer es, vas a cada una de las clases, te fijas, por ejemplo, redes bayesianas, y hay un collapse de ese tema. Y ahí tenés un ejemplo de cómo quedaría. Es más fácil que eso. Dale, joya, gracias. Ves redes bayesianas, vas al collapse, y ahí te muestra un ejemplo de redes bayesianas. ¿Sí? Es más fácil que hacer todo lo otro. ¿Sí? No está el resultado. Sí, no sé si es el otro. Acá. Bien, acá te muestra una de las posibles formas de visualizarlo, si con un gráfico de hoja. Y a ver si tenemos otra. Si no. ¿Sí? En todos vas a tener uno o dos links que te muestran cómo quedarían los resultados. ¿Sí? Bueno, este es el de Zoom. Me pasé para el otro lado. ¿Sí? El de los mapas autogenerados. ¿Sí? Bueno, nada, ahí tenés varias posibilidades de visualización. ¿Sí? Y todo esto, reitero, no es algo que programé, simplemente fijas cómo llamar a la librería que lo resuelve y lo hace. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, y así puedes seguir con todos. ¿Sí? En todos siempre hay algún collapse. Fíjate de ir a esos ejemplos y ver qué gráfico podrías obtener. ¿Sí? Bien, bueno, acá hay otro, ¿sí? De la retropropagación. Bueno, y así puedes ir. ¿Bien? Listo. Después aquí es de Camins, el de los clusters, ¿no? Sí, este es el de los clusters. Y de redes bayesianas no lo veo, ese te lo estoy debiendo, me parece, el de redes bayesianas. Estoy seguro que lo mostré cuando vi el tema, pero no veo el gráfico. Porque los gráficos de redes bayesianas tienen este aspecto, mira, te lo muestro, que sé que está en el apunte sí sé que está, pero me está faltando el collapse. De última armamos uno ahora rápido. Vamos acá. Perdón por el scroll, no me canso de decirlo, pero es re molesto. Redes bayesianas.
La 86. Acá tampoco está el gráfico. Bueno, lo busco y lo cuelgo. Pero bueno, básicamente es un árbol de decisión donde cada una de las decisiones tiene un peso probabilístico. ¿Sí? Pero es un árbol vertical de decisión con pesos. Llama la atención que no vea. Bueno, no veo el dibujo. La verdad, prometo que termine la clase y te cuelgo el dibujo. ¿Sí? Y de 3, a ver. Vamos a esta, que es la última que me queda. Bueno, acá está, era más fácil. Este es el resultado final, pero bueno, hay un collapse que resuelve esto, ¿sí? Justo no está el link. Pero este sería el resultado final de un árbol hecho con redes bayesianas. No solamente te dice el sí y el no, sino que te dice con qué tasa de acierto tenés, ¿sí? O de certidumbre o incertidumbre. Sí, es como los de prueba, ¿sí? Pero bueno, sí es cierto que me faltaba el collapse de eso. Y de 3 no creo que varíe mucho. Y de 3 no creo que varíe mucho. Y de 3, vamos a chusmear. Está cargando. Mira, ahí lo tienes, ¿sí? En este caso no habla de probabilístico porque ID3 básicamente toma decisiones determinísticas. O sea, dado un criterio, te dice que pasa algo sí o sí. No te dice un 80% que sí, 20% que no. Asume que lo que pasa, pasa. ¿Sí? Entonces acá es sí o sí para un lado o para el otro del árbol. Este sería un resultado. ¿Sí? Mira, este está totalmente resuelto, ¿sí? El ejemplo no se entiende muy bien porque habla de tamaño de pétalo. Sí, pétalos, flores y esas cosas que uno no conoce muy bien, pero en base a todas esas parámetros que definen a una flor, te dice de qué tipo es, ¿sí? Y te lo dice con total certeza. Pero bueno, por eso les decía que ID3 y redes bayesianas son de los más fáciles que van a poder generar. Ustedes le tiran el dataset y construye el árbol solo. Después, si es cierto o no, eso es otro asunto, pero el árbol lo construye y lo construye a nivel probabilístico o a nivel determinístico, ¿sí? Le echamos la culpa al árbol, chicos. Exactamente. Bueno, el resto quiere consultar algo sobre el TP, lo que tendrían que hacer. Recuerden que está la solapita de TP para que me dejen el link y les voy a habilitar un foro para que pregunten cualquier cosa o si necesitan algo les dejo algún link de algo que necesiten. Llamarlo consulta TP. ¿No? Más que nada, si alguno no consigue dataset, le tiramos ahí algunos datasets y listo. En el chat no dicen nada, ¿no? No. Bien. Bueno. Nada, por mí no mucho más. De todos estos links que les dejé, como les dije, el más importante es el de Colombia y el de Cava, que básicamente grafican cosas sobre mapas, ¿sí? Pero eso es totalmente abierto. Grafiquen lo que quieran o lo que puedan en algún mapita, ¿sí? Perfecto. Buenísimo. ¿Algo más que quieran consultar? Después estén atentos que acá mismo voy a dejar un enlace a trabajos previos para que vean qué cosas enviaron, ¿sí? Algunos ni llegaron a mapearlo, igual estuvieron aprobados, pero algunos sí. Entonces estaría bueno que chequen qué cosas pudieron mapear, a ver si se les ocurre alguna idea. Ahí pregunta Nicolás Nacelli. Sí, ahí estoy leyendo. Sí, claro, sí, claramente. El dato del boleto es el contundente y la ubicación es la más sencilla, es más estática, pero sí, es correcto. Sí, de hecho en estos ejemplos que yo les subo de los molinetes, de las bicis, a ver, lo importante es cada vez que se hace check-in, check-out o se saca o se pone una bici, pero después el punto de donde ocurre eso es un punto fijo, son puntos que no aportan mucho, son parciales nada más. Que sí, está perfecto. Bueno,
Si no hay más consulta, vamos cerrando acá. Pregunten lo que quieran cada vez que avanzan, o si alguno termina antes, o si alguno no sabe bien para qué lado ir, o si seguir profundizando en algo, me va dejando el link y me avisa. Y yo lo chumeo sobre el día y les digo si vale la pena que hagan esfuerzo en algo o no. ¿Sí? Primero conseguir el dataset, limpiarlo, unirlo con otro dataset y en base a eso pensar qué cosas podrían graficar y qué técnica podrían aplicar. Bien. Perfecto. Consulta así o en el Slack o acá en el campus, como quieran. Igual, no pasa nada. Ahora les dejé el foro ese y ya ahí también pueden consultar. Bueno, dicho esto, voy cerrando. Cualquier cosa me chiflan. Estamos ahí en habla. Un abrazo. Y si no sé chiflar. Aplaudo, un aplauso. Bueno, hasta pronto. Chao, chao. Dale, cuídate, Nico. Chau, chau. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, Sole.